Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% seguro. Como verás, hoy hay una baja en el equipo. Leo está en cama, está con una infección gastrointestinal. Dicen que nada tiene que ver con los resultados deportivos del fin de semana pasado. Supongo que es así, porque si no, el que tendría que estar en cama soy yo también. La verdad que mal comienzo para Boca y para River. Pero bueno, dejando de lado el fútbol, hoy vamos a estar hablando de quizá uno de los temas más importantes que va a haber en el año para tocar, porque se estudia una unificación de los códigos civil y comercial. El Congreso ya tiene conformada una comisión bicameral, se designó precisamente esta semana las autoridades y se van a comenzar a dar los pasos legislativos para tratar este importante cuerpo normativo que hay que tener en cuenta lo siguiente: no solo afecta al mercado asegurador, es prácticamente la regulación de todo lo que tenemos a cotidiano, no solamente un contrato de alquiler, un contrato de seguro, nuestra forma de relacionarnos con bancos o cualquier actividad comercial, sino también hasta incluso el nombre que podemos tener, cómo nos relacionamos con nuestros matrimonios, con las parejas. En fin, esto va a regular toda la actividad y por supuesto va a tener algún tipo de injerencia en el mercado asegurador, de ahí que el programa del día de hoy va a tocar este tema. Si te parece bien, comenzamos con el doctor Carlos Facal. Ya te lo habíamos anticipado la semana pasada, estuvimos hablando con él de este tema y le preguntamos precisamente al doctor Facal ¿qué puede llegar a implicar este cambio, esta unificación de los códigos civil y comercial en la actividad aseguradora, pero fundamentalmente en toda la regulación que rigen nuestras distintas actividades? Veamos entonces qué es lo que nos comentaba. Por ejemplo, hay una nueva regulación en materia contractual. Hoy los contratos, ya este proyecto los distribuye en tres tipos de contratos. Aquellos contratos paritarios, aquellos que sí se negocian de igual a igual, donde lo que escriban en el contrato va a ser ley para las partes, y seguramente va a haber muchos de ese tipo. Contratos que ya vienen con cláusulas predispuestas, todos los contratos de seguros, absolutamente todos los contratos de seguros, porque aún en la de los grandes riesgos vienen con cláusulas predispuestas, donde se crean normas especiales que tienden a proteger a la parte que no ha sido la que redactó ese contrato. Y en tercer lugar, los contratos de consumo, es decir, los contratos donde uno va, compra normalmente para su uso personal o el uso familiar, como consumidor final, es decir, no compra para incorporarlo al proceso productivo y después producir otros bienes y servicios que a su vez ofrece. Con lo cual, acá también gran parte de los contratos de seguros van a estar incluidos. Ya tuvimos algunos pantallazos de lo que puede llegar a cambiar la unificación de los códigos civil y comercial. Veamos entonces en esta segunda parte con el doctor Facal ya lo que es la actividad aseguradora, qué impacto puede llegar a tener, y veamos sobre todo algunos cambios que podrían llegar a derivar en novedades en materia de lo que es responsabilidad civil, quizá uno de los ramos más afectados. Veamos. Bueno, yo creo que en materia contractual y demás va a traer una cierta armonía la sanción del nuevo código entre las normas del contrato de seguros y los seguros especiales, ¿no? Los cuerpos normativos especiales, como es el de seguros, ¿no? Entre otros, y las normas de derecho al consumidor. O sea, va a evitar algunos excesos, ¿no? Pero al mismo tiempo va a obligar a los aseguradores a que algunas cosas que hacen mal, y ciertamente abusando de su posición de redactores de los contratos o abusando de su posición como parte fuerte en la relación contractual, bueno, los va a obligar a adecuarse a estas normas en una integración más armónica. Por ejemplo, ¿no? Simplemente
todo lo que es el derecho del consumidor a conocer las condiciones de contratación, a que se le informe adecuadamente, a que se le entreguen los instrumentos. Es increíble la cantidad de veces que uno observa en las prácticas del mercado donde las condiciones de póliza no se entregan al asegurado en tiempo y forma. Uno está pagando la prima y no sabe cuáles son sus derechos y cuáles no lo son. Simplemente para poner un ejemplo. O sea, yo creo que va a traer una mayor armonía, va a traer una mayor armonía, va a traer una mejor convivencia entre los distintos cuerpos de norma. Ya hay cláusulas que uno las viene revisando diariamente, hoy, antes de la sanción, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario. Ya, por ejemplo, simplemente para poner un ejemplo sencillo y cotidiano, todos los seguros colectivos, en las cláusulas de aseguramiento de cónyuges, por ejemplo, hay que adaptarlas, ¿no? Y hay muchas coberturas de personas donde esto, por ejemplo, que impactan en otras ramas del seguro. Y después viene también toda la reforma a la reparación de daños, que ahora la obligación que se establece es no solamente la reparación, sino también la prevención de los daños. Y adicionalmente también regula la facultad de los jueces de imponer penas civiles para el que causa un daño con dolo, cosa que antes no existía. Ahora, como bien decía una colega en una reunión de la vez pasada, las pólizas de responsabilidad civil incluirán, por ejemplo, la obligación de prevenir, porque podría presentarse hoy, no hay obligación de indemnizar sin daño, pero con la sanción del nuevo código, alguien que teme un daño, que se siente amenazado por la posibilidad de un daño, podría presentarse a un juez y requerirle que haga efectiva la obligación de prevenir al dueño, al guardián, al realizador de la actividad, por ejemplo. Y eso lo va a cubrir la póliza de responsabilidad civil, por ejemplo. O puede ser mucho dinero. Entonces, todas estas cosas va a haber que repensarlas, va a haber que repensar las coberturas. En todo lo que es materia de reparación, habla del derecho de la víctima a la reparación plena. Se consagra básicamente como sistema de responsabilidad la responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva pasa a ser la excepción, al revés de lo que viene sucediendo en la actual legislación. Y como buena noticia para los aseguradores, podría decir que en general se reducen los plazos de prescripción. Por ejemplo, el plazo de prescripción más largo ya no va a ser de 10 años, sino de 5. Esto tendrá impacto quizás en las coberturas claims made, ¿no? Y la necesidad de la renovación de los endosos de salida y todas estas cosas. Bueno, va a haber que pensar mucho toda la actividad a partir del nuevo código, sin duda. Berkley International, la forma confiable de hacer seguros. En el día de hoy te trajimos algunos datos estadísticos en función de los recientes informes de la Superintendencia de Seguros de la Nación que queremos compartir con todos ustedes. Por ejemplo, que la producción de seguros al mes de marzo del 2012 acumula 43.785 millones de pesos. En función de la producción mensual de los meses de abril y mayo, podríamos estimar que al cierre del ejercicio 2011-2012 el mercado cerraría con un primaje cercano a los 60.000 millones de pesos. Esto implicaría un crecimiento del 33% respecto del ejercicio anterior, con lo cual los últimos años venimos creciendo a un ritmo más o menos similar. Los principales ramos, autos y ART, vienen con tasas de crecimiento del 32 y el 39% respectivamente, y hay que destacar algunos ramos que crecieron por encima de la media, como es por ejemplo otros riesgos, con casi el 48% de crecimiento, y los seguros de crédito que vienen creciendo a una tasa bastante importante en este caso del 42%.
Hasta ahora la parte positiva, veamos también otros indicadores importantes. Por ejemplo, que los gastos de producción se mantienen estables, el 20% de primas emitidas. Las comisiones más o menos estables también en el 15%, un punto porcentual más que en marzo del 2011. En cuanto a siniestros, hay que tener en cuenta que los siniestros netos devengados sobre primas netas devengadas son iguales a los del 2011, marzo del 2011, 58%, pero destacando que la siniestralidad del ramo agropecuario, seguros agropecuarios, fue bastante importante ya que los siniestros devengados superaron a las primas devengadas. Los resultados técnicos sobre primas devengadas a marzo del 2012 es un 4,2% de pérdida técnica, frente al 3,1% de pérdida técnica al mes de marzo del 2011. Esto significa que el ejercicio viene complicado en materia de resultados. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. El próximo domingo vamos a estar festejando el Día del Niño y entonces en el bloque de prevención del día de hoy quisimos hablar sobre los niños y la seguridad vial. Un poco nuestro homenaje, nuestro regalo para el Día del Niño. ¿Por qué? Porque los números en la Argentina no son del todo positivos. Un estudio de la Fundación Mafre habla que la Argentina está entre los países de la región con peor tasa de chicos fallecidos. De 0 a 14 años es el rango de chicos que se toman en tragedias viales por cada 1 millón de habitantes. El país con más víctimas es El Salvador, con 95 niños cada 1 millón de habitantes. La Argentina tiene 56 y el promedio de la región, de nuestra región, es de 42. Simplemente tengamos en cuenta que en Europa el promedio es 11 niños cada 1 millón de habitantes. Chile y Uruguay, para estar hablando de países cercanos, 30 y 27% respectivamente. Recordemos, los niños son peatones, son ciclistas y también son ocupantes de vehículos. Ocupantes de vehículos donde tenemos que preocuparnos de qué manera los transportamos y sobre esto también queremos hacer algunos comentarios. Hagamos hincapié precisamente en esto, de qué manera transportamos a los chicos. Tengamos en cuenta que en América Latina mueren cada año unos 6.500 niños como consecuencia de accidentes de tránsito, cifra que podría reducirse en un 90% con el uso correcto de las sillas para menores en los vehículos. El estudio en lo que respecta a la utilización de sillitas infantiles en autos, sobre un máximo de 100 puntos posibles, se le otorgaron a la Argentina 44. Esto implica una baja calificación en función de la tasa de uso de sillas, los requisitos técnicos de las mismas y la fiscalización de la ley vigente. Viajar adecuadamente es la clave, con su sillita y en la posición correspondiente según la edad y el peso.
Para mayor información, páginas como el CESBI, páginas como la Fundación MAFRE, la Organización Mundial de la Salud, Luchemos por la Vida, y si no, el Google nos va a servir a todos para poder transportar a nuestros niños de manera adecuada y que realmente podamos tener seguridad cuando estamos con ellos. Para continuar con el análisis de la unificación de los códigos civil y comercial, también visitamos a la doctora Teresa Valle, exfuncionaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y le preguntamos si estos cambios va también a implicar que se reformule la relación que existe entre asegurado y asegurable con las compañías de seguros en los contratos precisamente de seguros. Veamos entonces qué nos comentaba al respecto la doctora Valle. Bueno, en principio, y de una primera lectura que hacemos así de la unificación de la legislación civil y comercial, es decir, la unificación todo en el derecho privado, advertimos que los que proyectaron esta unificación expresamente aclararon que la ley 17418, que es la ley que regula el contrato de seguro, no iba a ser materia de ningún tipo de modificación. Tanto así es que aclaran que, por ejemplo, en la ley de sociedades sí era necesario efectuar modificaciones, pero que, habiendo analizado la ley 7418 como la ley de concursos y quiebras, entendían que podían coexistir perfectamente con este proyecto de unificación de legislación privada. Así que, en principio, no. Pero si hacemos una lectura así liminar, vemos que hablan de los contratos con cláusulas predispuestas. Y en estos aclaran que en estos contratos de adhesión o de cláusulas predispuestas, porque tienen toda la parte contractual que contiene algunas modificaciones y entre ellas esta disposición, que no pueden hacer remisión a textos u otros documentos que no fueran entregados en el acto al contratante que adhiere a esos contratos, como es el contrato de seguros, que sabemos que tienen cláusulas predispuestas porque tienen que ser previamente aprobadas por el organismo de control, que es el control preventivo de la parte contractual. También han hecho especial énfasis todo en esta unificación, que ya estaba recepcionado por la doctrina y la jurisprudencia, lo que son las cláusulas abusivas. Es decir, también acá tendríamos que ver que los contratos no contengan disposiciones que para el asegurado pudieran ser más gravosas o abusivas o distorsionen sus derechos, y establece expresamente el control judicial, aun cuando fueran motivo de aprobación por la autoridad de control. Bueno, está también aquí volcado como un tipo de contrato la relación de consumo, donde estaríamos encuadrado las relaciones entre el asegurado y asegurador. Debemos aclarar que este proyecto de unificación efectúa algunas modificaciones a la Ley de Defensa al Consumidor, que la más importante es, por ejemplo, en orden a la prescripción, que establece de 3 años, que es únicamente para la sanción de carácter emergente de la ley administrativa y no para las acciones judiciales que debe iniciar el asegurado. Otro tema es que circunscribió también el carácter de consumidor. Consumidor había sido, en una opinión y en determinados fallos, alcanzaba, por ejemplo, al peatón víctima de un accidente de tránsito, lo que es un verdadero dislate. Entonces aquellas consecuencias remotas de una relación de consumo ya quedó aclarado que no van a estar comprendidas. Como ya lo hemos visto en la primera parte del programa, la unificación de los códigos va a traer aparejado novedades para el mercado asegurador. Por lo tanto, veamos de qué manera, qué tipo de contratos de seguros se podrían ver mayormente afectados. No, yo no hablaría de afectación, sino que a lo mejor que tienen que tener una suerte de adaptación o de adecuación. Son sobre todo, yo entiendo, los contratos que cubren la responsabilidad civil, porque aquí evidentemente, si bien no es una modificación tan sustancial como pareciera por la introducción ya de tipos de responsabilidad objetiva, ya en la legislación actual, es decir, en el 1113, también estaban los factores de atribución objetiva de responsabilidad, cuando hablaban de las cosas riesgosas o vicios de las cosas,
donde evidentemente se tenía obligación de responder, a no ser que se probara la culpa de la víctima o de un tercero por quien no tuvieran que responder. Es decir, aquí vamos a ver en la reforma que se va a tratar conjuntamente la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La atribución de responsabilidad objetiva es nada más que el nexo de causalidad entre la ejecución del hecho y el daño que se produce. En la atribución subjetiva se va a analizar la culpa, la negligencia o el dolo. Queda también claro en esta unificación que el factor, cuando no queda aclarado que es objetiva, va a subsistir siempre la atribución subjetiva, es decir, la culpa. Pero hay varios presupuestos que ya establece expresamente por la cosa riesgosa o por la actividad peligrosa o los vicios de la misma, es una responsabilidad objetiva donde el nexo de causalidad ya genera por sí solo la responsabilidad. Estas serían entonces las coberturas de responsabilidad civil, habría que entrar a merituarlas y analizarlas si es menester efectuar adecuaciones. Lo que yo veo es que con la modificación o este proceso de unificación que va a modificar sobre todo la prescripción, donde la prescripción derivada de la responsabilidad civil va a ser de 3 años. Y hoy en día estamos utilizando para la responsabilidad civil la contractual, no la extracontractual, las cláusulas claimant, donde era en virtud de que antes las responsabilidades profesionales eran, o derivadas del contrato, eran de 10 años. Ahora con la responsabilidad, con la prescripción trianual, realmente ya no tendrían sentido de seguir actuándose, operándose con este tipo de coberturas. A mi entender, sería menester efectuar una adecuación. Hay que hacer una revisión general de todas las condiciones, específicamente pienso más profundamente en responsabilidad civil. Lo concerniente a la prescripción, ya le digo, bueno, lo que hace a accidente de tránsito, de trabajo o de transporte, la prescripción es 2 años, la responsabilidad es objetiva, y en las responsabilidades profesionales quiero dejar aclarado que el proyecto aclara específicamente que son responsabilidades de atribución subjetiva, es decir, no objetiva. Hay que demostrar la culpa del profesional, por ejemplo, en el ejercicio de las profesiones, ¿no? Las profesiones liberales. Que Código Civil y Comercial se van a unificar no caben dudas. Tampoco caben dudas que desde la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el marco del Plan Nacional Estratégico del Seguro, se está analizando una potencial reforma de las legislaciones que atañen a la actividad aseguradora. Veamos entonces, tanto con el doctor Facal como con la doctora Valle, de qué manera podrían verse modificadas o reformuladas las legislaciones que afectan a la actividad aseguradora y sobre todo también de qué manera el mercado asegurador debería prepararse para convivir en esa transición en la cual de la legislación actual pasaríamos a un nuevo Código Civil y Comercial. Veamos entonces esta última parte de entrevista con la doctora Teresa Valle y con el doctor Carlos Facal. La sanción del nuevo código va a necesitar entonces revisar las coberturas existentes y seguramente aparecerá el campo para la creación de nuevas coberturas. Desde ese punto de vista, por un lado va a haber trabajo y por otro lado también va a haber mayores oportunidades de negocios y de coberturas para los aseguradores y para todo lo que es el mundo del seguro. Va a haber que salvar de alguna manera, una vez que la sanción esté hecha, la brecha, el empalme, digamos, de los dos sistemas de cobertura, porque en algún momento comenzará a regir este código. Convendrá, a la luz de esta reforma, revisar los sistemas jurídicos autosuficientes, independientes, como la ley de quiebras, la ley de sociedades, la ley de seguros. No hay un solo artículo que apunte a la reforma de la ley de seguros. Así que yo creo que sí, va a haber que revisar. Creo que hay algunas instituciones que, por ejemplo, hay que adecuar. Nombro una. A mí particularmente no me gusta la prescripción en 1 año. Parece que hay que llevarla a 2 para seguros en general y a 5 años para seguros de personas, como es en general en toda la legislación del resto del mundo.
bueno, crear determinadas, pensar algunas cosas que no pueden estar simplemente a nivel regulatorio. Por ejemplo, ¿cuántos seguros hoy se venden telefónicamente o se venden a través de Internet? Y estamos con normas muy vetustas que hacen que no haya seguridad para el asegurable, el asegurado, y a veces dificultades de operación para las compañías. Bueno, todas estas cosas merecen atención. Bueno, creo que lo manifesté al comienzo. La comisión redactora de este anteproyecto, que preside el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la exposición de fundamentos dejó claro que la ley 7418 no había sido tocado en ninguno de sus dispositivos, porque entendieron que se adecuaban perfectamente con todas las previsiones en el orden contractual que contempla este proyecto de unificación. En ese sentido, creo que entonces, si ya está estudiado y analizado por estas personas realmente notables en la materia jurídica, donde merituaron que no era menester efectuar ninguna modificación con respecto a la ley 7418, no creo, por lo tanto, que sea necesario. Ya le digo, el proyecto está todavía a estudio y consideración de los cuerpos de abogados. El Colegio Público de Abogados va a hacer ahora el 15 de agosto una reunión para entrar a analizar. Es decir, hay que entrar a analizarlo instituto por instituto para efectuar una coordinación y una perfecta hermenéutica de todos los dispositivos que en ella se contienen. Pero de una primera lectura y de la exposición de fundamentos, quedó claro que no fue necesario efectuar ninguna modificación a la 17418, sí que se fue necesario en la 19550 de sociedades y también en la ley 24240 sobre defensa al consumidor. No sabemos todavía, porque no hemos podido tener acceso a cuáles son los dispositivos legales que serían expresamente derogados. Bueno, y esto ha sido todo por hoy con dos especialistas en Derecho del Seguro. Va a ser un tema que vamos a seguir tratando en los consecutivos programas de 100% Seguro, porque ese es un tema muy, pero muy importante, al cual el mercado va a tener que anticiparse de alguna u otra manera. Por lo pronto, nosotros te invitamos a que nos encontremos una vez más aquí en 100% Seguro, 6:30 de la tarde el viernes que viene, como de costumbre. Nuestras redes sociales ya las conocés, por cualquier medio de contacto nos podés ubicar. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Chau, chau.